Entendernos, ¿sigue en Buenos Aires? ¿Qué tal, María? ¿Cómo le va? Sí, seguimos acá porque sigue la cumbre. Cumbre, ahí está. El capítulo internacional y en estos minutos estaba haciéndose el acto inaugural de esa parte, presentando obviamente el jefe de la Ciudad de Buenos Aires y el presidente del G40, que es la organización que hace esto, que es el alcalde de Londres. Ajá. A ver, a ver, no que sí que se aprende, porque creo que todos tenemos todavía la cabeza como para recibir info. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto que está viendo, Tassano? Sí, todo tres cosas. Primero, que en esto del cambio climático, las ciudades, si uno junta todas las ciudades del mundo, ocupan el 2-3% de la superficie total de la Tierra, pero generan el 70% de los gases de efecto invernadero, que son los que destruyen la capa de ozono y generan el calentamiento global. Sí. O sea que muchas de las soluciones pasan por las ciudades. Ese es un tema básico para entender esto. Sí. Segundo, que el C40 es una organización mundial con sede en Londres, que trata las problemáticas en general de las ciudades y sus desarrollos y sus problemas, y este año eligió el tema del cambio climático y ciudades y se designó como sede a la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Por su trabajo en los últimos 10 años sobre eso, ¿no? Sobre la sustentabilidad ambiental y el desarrollo sustentable de la ciudad. Ajá. Es un gran honor para la ciudad y para Argentina. Ajá. El otro tema es que Buenos Aires, en vez de quedarse sola con ese logro, participó a los municipios del interior de Argentina y se hicieron 3 reuniones cumbres donde trabajaron los equipos técnicos, donde fuimos los intendentes, explicamos problemáticas. Se hizo una en Buenos Aires, una en Rosario y una en Corrientes, que fue hace más o menos unas 3-4 semanas. De ahí se trajeron una serie de políticas en común, de compromisos, de cosas que vamos a hacer, y eso se va a presentar hoy en esta cumbre como compromisos y propuestas de los municipios de la República Argentina. Ajá. O sea que eso es lo otro trascendental, digamos, además de la nominación de Buenos Aires, que Buenos Aires participó y se realizó el tema. Y después lo tercero, y para mí lo más importante, el hecho concreto ya de que las ciudades sí o sí tienen que incluir en sus agendas como política de Estado todas las medidas que puedan tomarse en una ciudad en pos del ambiente. Las medidas son diversas, son muchísimas, hay un montón de estrategias. Lo importante es, creo que esto es lo más relevante para nosotros, asumir definitivamente que tenemos que tomar políticas de Estado en este tema. Y a ver, ¿cuál sería, por ejemplo, una política de Estado fuerte en este tema? Por ejemplo, dame un ejemplo. Y, por ejemplo, fuertes políticas de arbolado. Bueno, eso estás haciendo ya, ¿no? Si te estás plantando árboles. Hay cosas que estamos haciendo, la modificación de los usos de energía, la planificación urbana, incentivando la realización de edificios con energías renovables, como se hizo el edificio recientemente que hizo en la provincia, el del Banco Dioscor Indico. Todas las medidas que se puedan ir apuntando en diferentes temas que hacen al consumo de nafta, de petróleo, como todos los temas de transporte, de tránsito, las medidas de adaptación. En el cambio climático puedes mitigar el daño o adaptar. Y, por ejemplo, el plan hídrico que nosotros hacemos es un plan de adaptación al cambio climático, porque es un plan de adaptación a las inundaciones, digamos, por lluvia. El cambio climático tiene 2 consecuencias nada más: sequías y lluvias. El calentamiento global modifica el clima y te lleva a sequías y lluvias. Las sequías, por ejemplo, en nuestra provincia generaron incendios. Las inundaciones, las vivimos todos y sabemos lo que significa. Entonces, el otro que es importante acá, que la clase dirigencial mundial, desde hace varios años, pero ahora aún más, porque el otro día miraba un canal de noticias internacionales y hablaba del calor y la sequía en Europa, de las inundaciones en Kenia
las inundaciones en Somalia y los problemas en el sur de Asia, el sudoeste. Entonces, hay graves problemas climáticos en todo el mundo. Entonces, la clase dirigencial no es nomás que esto es una sensación o que es una cosa de 4 o 5 ambientalistas que arman lío, sino que el cambio climático está instalado en el mundo con sus consecuencias. El calentamiento global avanza. En el 2015, mirá, de cuántos años, hubo una cumbre importantísima en París, donde se trazaron cuántos grados de calentamiento global había que soportar o tolerar, y la meta trazada no se está cumpliendo. Entonces, eso lleva a extremar más las medidas, lleva a tratar de profundizar más los temas y las decisiones. Pero el tema en sí es muy complicado porque eso hace impacto en las economías. Imagínate vos si tenemos que pensar en andar en autos eléctricos y no en autos que consuman derivados del petróleo. Eso. Imaginá Estados Unidos, China, esos países. De eso estamos bastante lejos. A la hora... Y además el consumo de todo, de alimentos, de un montón de productos, pues ya la gente más o menos está optando por cosas, por reciclables, está optando por cosas que dañen menos el cambio climático. Pero estamos lejos, pero hace 2 o 3 años estábamos mucho más lejos. Es decir, se va acelerando la concientización y se van a ir acelerando las medidas que vamos a tomar. Bueno, mire, yo iba a consultarle sobre eso, intendente. Buen día, ¿cómo le va, Horacio? Soy. Con relación a la hora de exponer representantes del Reino Unido, por ejemplo, usted dijo que estuvo presente o está presente el alcalde de Londres. Si mal lo escuché, ¿verdad? Digo, cuando exponen, ¿cuánto de eso que exponen como estrategia es aplicable a esta parte del mundo, teniendo en cuenta las asimetrías de países desarrollados y subdesarrollados? Es cierto eso, ese es otro de los temas candentes, esa desigualdad de presupuestos entre países desarrollados y países en vía de desarrollo, que a su vez los países en vía de desarrollo por ahí necesitan explotar petróleo o bosques, por ejemplo. Entonces, eso lleva a controversia. Pero lo más importante que se está hablando es cómo se financia esta transición. O sea, la transición que va a llevar años y que decíamos que está llegando, cómo se financia, con qué fondos, y ya las entidades internacionales están considerando en sus carteras esta posibilidad, y además los gobiernos también analizándolo. Y una cosa importante, volviendo brevemente a la cumbre, es que las ciudades que tienen que ser parte de la solución con las estrategias, también incluir en su presupuesto y exigir que los estados provinciales, nacionales, consideren eso. Pero fundamentalmente, a fondos internacionales me refiero a fondos internacionales para obras de adaptación, como podrían ser las obras hídricas, para diríamos, subsidiar emprendimientos de productos no tan contaminantes, para generar facilidades en la obtención de energía, como la energía solar, por ejemplo, para un ejemplo concreto, paneles en lugares donde ir reemplazando la energía eléctrica o con derivados del petróleo. Es complejo, se está hablando de, como te decía, de la financiación, se están hablando de las nuevas medidas, pero volviendo a la pregunta que me hiciste, en general las medidas pueden ser 30, 100 o 150, no son diferentes en Londres, en un país africano, en Latinoamérica, solamente que hay que adaptarlas, ver la complejidad de las medidas, pero todas pasan, digamos, por la síntesis de tratar de evitar la generación de gases de efecto invernadero, con todas las medidas que eso conlleva, que daña más, que daña menos, qué cosas se pueden ir atenuando. Te doy un ejemplo. En el uso de energía, vos podés tener una casa con la calefacción normal, pero podés tener paneles que te hacen ahorrar el consumo de esa energía. Entonces, no es tampoco que va a ser todo de golpe, de un día para otro, pero sí va a haber que ir generando adaptaciones, la utilización de la energía por viento, la energía eólica, que eso hay en otros países,
En fin, hay una serie de medidas, y la otra que hay que financiar es las investigaciones. Hay investigaciones muy alentadoras en todo el mundo que logran que productos muy contaminantes dejen de contaminar o, por ejemplo, atenuar los daños. Hay unas máquinas, voy a decir, que se están utilizando en los mares del norte, cerca del Polo Norte, que, entre comillas, lo que hacen es comer el plancton de plástico, es decir, las micropartículas de plástico que se tiran en todos lados, que por los ríos van al mar y que por el mar circulan hacia el norte. Y por un lado hay una masa de plástico, de botellas y derivados y todo eso, pero también hay micropartículas, son muy dañinas, que también están en el agua marina, y que estas máquinas que se están investigando logran hacerlas, diríamos, desaparecer o atenuar su daño. Entonces, hay un montón de investigaciones que están en marcha, que eso también es muy alentador y que nos da muy buenas posibilidades para esperar el futuro con más optimismo. Ahora, por ejemplo, en esto, por más que estés en Buenos Aires, te habrás enterado que llovió, decía Horacio, 70 milímetros, pero llovió de golpe, fuerte, y hay calles, por ejemplo, recién venía Córdoba y Mayo, viste que se junta agua todavía. Estas cosas Sí. También, uno no esperaba esta cantidad de agua que caiga, ¿no? Esto también debe tener que ver con los cambios. La intensidad va a ser crucial para la evolución, pero eso, digamos, pasa en cualquier lugar del mundo. Ninguna ciudad está exenta ante una lluvia de 100 milímetros en 15 minutos, que calles no se inundan. Claro. Hay que valorar El corrimiento. la evacuación, la duración. Una cosa es que una inundación de este tipo te deja la ciudad inhabilitada por días, por horas, evacuado, Claro. y otra cosa es que hay soluciones rápidas. No podemos evitar que eso suceda. Ajá. Y cuando llueve fuerte en cualquier lugar del mundo se produce. Claro. Eduardo, y con el tema de la basura a cielo abierto, todas estas cosas, ¿todos tienen que ver con esto también? Sí, tema crucial. ¿Ah, sí? Ese es un tema crucial, porque, por ejemplo, las estrategias pasan, como te decía, generar infraestructura verde, utilización de las energías, educación ambiental en general, y obviamente la recolección de residuos, que cada vez más se tiende al reciclado y todo ese tipo de cosas. Bien. ¿Alguna pregunta más para el... espera, algo me dicen. ¿Hubo un panel de un gobierno abierto para ciudades resilientes e inclusivas? ¿De qué se trató esto? Bueno, nosotros integramos un grupo de OGS, que es gobierno, entidades de gobierno abierto o sociedades de gobierno abierto, que es una organización mundial que busca que la información de gobierno para los ciudadanos genere condiciones de transparencia y también de conocimiento de las actividades del gobierno para generar toma de decisiones. Entonces nosotros hicimos una experiencia en Corrientes con el tema del cambio climático. Sí. Reunimos en el mes de septiembre 30 entidades, nos reunimos en la sociedad española, nos convocamos Sí. a discutir qué les parecía, qué tema eran los más importantes en la ciudad. Y por ejemplo, te digo sintéticamente, salió el tema de recolección de residuos, de arbolado, de utilización de las energías, y lo que te decía recién de la educación ambiental para la población. Y después de eso, con esos datos y conclusiones y sugerencias, lo pusimos en las redes para que la gente vote, una votación muy rápida, se podía hacer por WhatsApp también, diciendo de estos 4 ítems cuál era el más importante. Y bueno, eso está terminando en estos días y lo vamos a valorar. Pero el hecho es que ese grado de participación, obviamente que va a generar un plan de acción, que eso es lo novedoso, nos va a llevar a nosotros a realizar un plan de acción y genera una fuertísima educación, digamos, en el tema, porque es como que vos compartís el conocimiento de un problema y entre todos lo solucionamos. Claro. En esto podría estar este tema que ya se inició acá, que es el tema de seguir, plantando árboles.
Sí, es uno de los requerimientos que la gente pide, ¿no? Porque es lo que me están preguntando, si se van a seguir plantando árboles. Intendente, ¿cuántos son de Corrientes? ¿De los intendentes? Sí. Bueno, ayer fue el capítulo argentino, habrá habido más o menos 20, poco más de intendentes de Corrientes de la provincia, vinieron de toda la provincia. Muy bien. Bueno. ¿Es una cumbre de cuántos? Y debe haber 200, porque la cumbre argentina, digamos, sí, que era el capítulo federal, hoy empezó la parte internacional, hoy hay alcaldes de todo el mundo, no sabría decirte, pero ayer de Argentina estábamos 200, y hoy desde el mundo habrán venido fácilmente 40, 50 más de ciudades muy importantes. Te entusiasma, ¿no? Te noto con otra voz distinta a la del intendente común. No, es un tema que nos preocupa mucho, o sea, que el primer día de gestión pensamos en esto, si bien obviamente que nosotros tenemos el día a día que nos absorbe, no podemos, ningún gobernante puede dejar de pensar seriamente en política de Estado, en ese tema que va a ser el tema del mundo en los próximos años. Claro, interesantísimo. Bueno, gracias, intendente, lo dejamos trabajar tranquilo. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. No, bueno, cumbre. Estrategia global es esto en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Claro. Algo que se viene y que lo tenemos que realmente prepararnos todos. Esta cumbre de alcaldes arrancó ayer, termina mañana, tuvo una antesala el 23 de septiembre, ahí comentaba el doctor Tassano, el intendente de la capital. Donde estuvo Larreta, Valdés, todos estuvieron ahí en la... Acá en Corrientes. Sí, claro, en la Sociedad Española. Bueno, muy bien. 20 intendentes de Corrientes, eso es de 200... Está lindo, importante. Qué bueno que a mí me encanta esto, me parece que todo esto sirve y que va a ayudar a cada intendente, sobre todo en el interior, no a poder ayornarse. Bueno, ayornarse con respecto al tema. A ver, encontré otra cosa. Hay alerta meteorológica en Corrientes por... Mucho, ¿no? Bueno, tengo que hablar de algo interesante. Una familia necesitó 128.214 pesos en septiembre para no caer en la pobreza. Mamá, papá y 2 hijos, ¿no? Sí, sí. Mamá, una familia tipo de 4 personas. Sí, es un incremento de 6 puntos. Mucho, papi, Sí, la verdad que sí, en aumento, es un número muy preocupante, casi 130.000 pesos para no ser pobre. Sí, mucho. Algo más de 54.000 pesos para no caer en la indigencia, también es un número aterrador. Son los números de septiembre. De septiembre. Bueno,